¿Qué tal? Buenas noches. Se cumple un año desde que se detectara en La Gomera el primer caso de coronavirus en nuestro país. Desde entonces, la pandemia ha cambiado por completo nuestras vidas y nos ha sumido en la más absoluta incertidumbre. No sabemos cuándo va a remitir esta tercera ola, desconocemos cuáles serán los efectos del frenazo en el suministro de las vacunas y nos asaltan las dudas de hasta qué punto la irrupción de la cepa británica puede agravar aún más la virulencia de una enfermedad que ya se ha cobrado la vida de 516 personas solo en Canarias. De todo ello vamos a hablar largo y tendido en una noche en la que les vamos a ofrecer un reportaje sobre los avances científicos que se están dando para vencer a la COVID y en el que hemos viajado hasta Madrid para entrevistar a algunos de los investigadores más prestigiosos del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Vamos a saludar ya a nuestros invitados en plató esta noche. Nos acompaña Guadalupe Alemán, que es epidemióloga y directora médica del Hospital General de Fuerteventura. Buenas noches, Guadalupe. Buenas noches. Nos acompaña también Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Nos acompaña Iván Rodríguez, farmacéutico y profesor de microbiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, Iván. Y nos acompaña también Ana Darias, que es subdirectora médica de atención primaria en Tenerife. Buenas noches, bienvenidos a los cuatro. Enseguida vamos a empezar con algunos datos. Hoy se han notificado 330 nuevos positivos en Canarias, de los que 138 corresponden a Gran Canaria y 121 a Lanzarote. El total de casos activos en el conjunto del archipiélago asciende en estos momentos a 7.983 personas. La mayoría de ellos se concentran en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Y así evolucionan estos territorios. Gran Canaria registra esta semana 107 casos a 7 días por cada 100.000 habitantes, frente a los 109 de la semana pasada. En Lanzarote la situación actual es de 390 por cada 100.000 habitantes, cuando hace apenas 7 días era de 361 casos. Y en Tenerife la pandemia arroja una incidencia de 44 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 38 de hace una semana. La tercera ola, como ven, golpea de forma virulenta a la isla de Lanzarote. Amos García, muy buenas noches de nuevo. Le pregunto directamente, ¿crees que la cepa británica es la causante de todo esto? No, es la irresponsabilidad en la toma de relaciones personales, la irresponsabilidad en determinados comportamientos. La nacionalidad de la cepa no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que no se haga caso de las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario y que la estructura sanitaria no sea tampoco capaz de establecer medidas restrictivas que eviten el que siga expandiéndose el problema. Da igual que sea británica, da igual que sea sudafricana, evidentemente tiene su importancia, pero da igual a la hora de definir los nuevos contagios en estos momentos. Lo importante es fortalecer el discurso preventivo, esa es la clave, fortalecer el discurso preventivo. Y así daría igual la nacionalidad de la cepa. Estamos hablando de una tasa, por ejemplo, en Arrecife, Guadalupe, en Arrecife capital, de 1.600 a 14 días por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de toda España. Con esos datos, ¿no se debería proceder al cierre perimetral de la capital lanzaroteña? No solo de la capital, yo opino que incluso de la isla. Al final este virus se transmite por la circulación de las personas. Entonces, si evitamos que las personas circulen, evidentemente evitamos la transmisión del virus. Entonces, una de las grandes medidas, precisamente, de la que más funcionó en la primera ola con el estado de alarma, fue el confinamiento. Favoreciendo que la gente se quede en su domicilio, evitamos que se propague el virus. Vamos, ¿por qué no se produce el cierre perimetral de Arrecife? Pues en principio no será porque muchos entendamos que posiblemente sea una medida que haya que tomar. Yo creo que los profesionales de la epidemiología, los profesionales de la salud pública, sí tenemos muy claro que hay que tomar medidas contundentes donde la pandemia se nos está yendo de las manos. Es verdad que a pesar de las cifras, en nuestra comunidad autónoma no tiene la misma situación que otras comunidades autónomas del país, donde la situación no solo es grave, sino gravísima. Pero aún así, evidentemente, la toma de medidas es absolutamente necesaria y en este sentido muchos pensamos que lo adecuado, lo razonable sería ser todavía más restrictivo en determinadas áreas. Fíjense que es precisamente que el Hospital de Lanzarote ha habilitado una planta más para dar cabida a los pacientes COVID y hemos conocido que en las últimas horas una persona de 29 años ha ingresado directamente en la UCI. Precisamente los sanitarios alertan de que en esta tercera ola muchos pacientes jóvenes están requiriendo cuidados intensivos. Ana Darias, ¿qué explicación le damos a esto?
Sí, parece que se está viendo que el tiempo que ocurre entre el diagnóstico y un estado grave de la enfermedad parece que es más corto. Yo creo que también es porque hay una parte muy silente de la enfermedad, que es ese momento de hipoxemia que se va generando, de falta de oxígeno, que no es percibida de esa manera por la persona, más en gente joven, ¿no?, que tiene mucha capacidad respiratoria y que hasta último momento no necesitan o no tienen esa percepción de ayuda. Entonces, cuando llegan, pues evidentemente ya la neumonía, como ocurre en estos casos, y el fallo de demás órganos, pues ya está bastante avanzado y obviamente ya son requerimientos de UCI lo que necesitan este tipo de pacientes. Vamos, te vuelvo a preguntar, Gran Canaria vuelve a ser la isla que más casos notifica, pero la situación parece que, bueno, que se va estabilizando y que está estabilizada. ¿Era necesario ampliar una semana más el mantenerlo en la fase 3, en la alerta 3? Sí, claro, porque lo que hay que evaluar es la tendencia. La tendencia en estos momentos parece indicar que hay una cierta estabilidad en el número de casos, pero esta estabilidad hay que doblarla, como ha pasado en Tenerife, y para doblarla se necesita mantener un periodo de tiempo más las líneas de restricción que se han tomado. Pues la clave es doblar el problema, echarlo para abajo, no mantenerlo en cifras altas. Un experto, Iván, de la Organización Mundial de la Salud, Santiago Mascoma, ha pedido a España que se deje de parches y que se establezca un confinamiento contundente de por lo menos 3 o 4 semanas. ¿Crees que la situación en la península exige de nuevo ese cierre total, ese confinamiento de 3 o 4 semanas? Podría ser, ¿por qué no? Ya que estamos viendo al resto de las islas y nos pasó la otra vez y llegamos un poco tarde, el resto de los países, que el resto de los países empezó a cerrar y nosotros nos hicimos los remolones hasta que al final la evidencia fue clara y tuvimos que cerrar. No sé si en este momento la circulación de las personas está haciendo que este virus se propague cada vez más, porque tenemos en cuenta que no hemos llegado a una vacunación de risa en estos momentos. Si tenemos una vacunación de risa y la única medida que hay es el distanciamiento social, pues habrá que cerrar y habrá que hacer caso a lo que no hicimos caso al principio, a ver el resto de los países lo que estaban haciendo, ¿no? ¿Y las medidas en Canarias deberían endurecerse también? De momento en Canarias, mira, yo no sé, supongo que los epidemiólogos tengan todos los datos porque ellos analizan datos previos y tienen modelos estadísticos que nos dicen cómo y por dónde van a ir los tiros. Estaba claro, lo sabemos desde noviembre. Iban a haber 3 pequeñas olitas que iban a crear un tsunami. ¿Cuáles eran? El día 25, el fin de año y los Reyes. Y se sumó el Día de Reyes, que fue en 3 semanas, y cuadró el fin de semana siguiente que quisimos volver a enseñar los Reyes. Entonces, 4 olitas que crearon un tsunami. Cuando ese tsunami se esté desarrollando, que es el momento que pasa ahora, solo queda que baje. No va a haber rebajas. Yo no he visto movimientos de rebajas de un montón de gente aglomerada. No va a haber carnavales, no va a haber Semana Santa, no va a haber bodas, bautismos, comuniones. Yo estimo que esto en febrero estará liquidado. ¿Están optimistas? Tanto como liquidado, pero... Claro, estamos hablando de febrero, estamos a 25 a 28 de enero. Sí, la hora posiblemente, vamos a ver. Yo creo que yo me voy a situar en el ejemplo de Tenerife. Tenerife estaba en una situación muy dura, y se tomaron medidas restrictivas y ya está en una tendencia marcadamente descendente. Además, es el único ámbito del Estado que tiene una tendencia decreciente en un contexto de expansivo en todos lados. En Gran Canaria parece que hemos mantenido ya la línea de crecimiento que había. Vamos a seguir evaluando la tendencia y podríamos entrar tras 2 semanas más en una línea descendente. El problema está fundamentalmente en Lanzarote, que ahí sí que las cifras de incidencia no están estabilizadas. Hay un peso de la pandemia bastante importante, por lo tanto era lógico subirle el nivel de restricciones al nivel 4 y vamos a ver cómo va consolidándose esas medidas. Hay bueno, una información que ha circulado y que nos ha sorprendido a todos en los últimos días y de la que se está hablando mucho, y es que China ha comenzado a realizar test anales para detectar el coronavirus y asegura que son bastante más precisos que los nasales, ya que el virus permanece más tiempo en esta zona del cuerpo. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos utilizarlos más en España en determinadas circunstancias? Yo logísticamente le veo muchos problemas a ese tipo de test. Darían lugar a un mayor tiempo de atención por cada ciudadano, porque lógicamente hay que desnudarse. No tengo claro que sean más cómodas esas medidas de intervención que la de la que hacemos ahora en la zona nasofaringea.
Y bueno, también habrá que esperar un poco a ver si la evidencia científica que se va consolidando con esas medidas nos va indicando que efectivamente tienen una mayor eficacia. Pero yo le veo problemas logísticos y le veo también problemas de comodidad, ¿eh? Y además lo que interesa es detectar la infección activa. Es verdad que este tipo de material genético en las heces está durante mucho más tiempo, pero no interesa saber si tú has tenido o tuviste el coronavirus, sino interesa realmente saber si lo tienes activamente ahora. Y ahora mismo las únicas pruebas que hay para detectar infección activa es el test de antígeno y la PCR junto con una sintomatología o una serología. Pero hacer una muestra a nivel rectal, lo único que debe determinar es precisamente presencia de material genético, pero no infección activa. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que también lo que interesa es la capacidad del sistema para realizar pruebas, ¿no? Es un poco no solo el comportamiento de la población, sino la capacidad, que yo creo que también es lo que ahora pasa en Lanzarote, que también pasó en Tenerife. Sí, hay que reforzar el equipo por un lado, de llegar pronto a los primeros síntomas, ¿no? Detectarse la persona con los primeros síntomas, ser rápidos en hacer la PCR, tener el resultado pronto y rastrear pronto para acabar con el conato. Yo creo que son varias las cosas que tienen que funcionar. Es una cadena de actos que tienen que ir todos juntos y todos a la misma para que coger y frenar la cadena de transmisión, junto con la responsabilidad de la sociedad. Yo creo que eso fue lo que hicimos, o lo que hemos hecho, o lo que estamos haciendo en Tenerife, potenciar todos estos equipos y potenciar la red de soporte sanitario a nivel de atención primaria para contener ahí, en la primera puerta. Estábamos hablando antes de la cepa británica. Canarias ha detectado hasta el momento 49 casos identificados con esa cepa, con la cepa británica, una variante que preocupa a los virólogos por su alta capacidad de contagio y sobre la que todavía hay mucho desconocimiento, ¿no es así? Así es, muy buenas noches, Miguel Ángel. Como bien has dicho, hay bastante incertidumbre aún sobre cómo evoluciona esta tercera ola. Lo cierto es que Canarias ha detectado 49 positivos de la cepa británica, una variante del coronavirus que añade incertidumbre a la evolución de la tercera ola y que de momento arroja más interrogantes que certezas. Por ahora sabemos que es más contagiosa, pero no hay evidencia de que sea más letal. Desde que la detectaron a primeros de octubre, alrededor del 5 de octubre, hasta el 13 más o menos de diciembre, en ese espacio, son 2 meses y algo, esta cepa británica había colonizado el 50% de los casos en Gran Bretaña. Es una cepa que se transmite más rápidamente y que es capaz de desbancar a la que se transmite más lentamente. Y en cuanto a la mortalidad, sigue siendo aproximadamente el mismo porcentaje que hasta ahora. En personas mayores, personas con ciertas patologías, pero claro, al aumentar el número de casos por la facilidad de transmisión, el porcentaje, que es el mismo, también son mayor el número de casos de fallecimiento. El Ministerio de Sanidad estima que en nuestro país esta cepa será la responsable del 40% de los contagios el próximo mes de marzo. Así que, con los datos actuales, ¿cuándo podría convertirse en la cepa mayoritaria en Canarias? Si nos llevamos por lo que ha ocurrido en Gran Bretaña, en 2 o 3 meses el 50% de los casos serán de la británica porque se extiende con gran facilidad y ya se han secuenciado en varias islas. La buena noticia es que farmacéuticas como Pfizer o Moderna defienden que sus vacunas son eficaces ante la cepa británica, aunque hay otra gran pregunta que se queda en el aire. ¿Obligará esta cepa a endurecer aún más las restricciones en Canarias durante las próximas semanas? Aprovecho y recojo esta pregunta y la lanzo, con tu permiso, Miguel Ángel, a los colaboradores que están en mesa. Pues nos quedamos con esa pregunta, Wendy. Guadalupe, retomo la pregunta. ¿Obligará esta cepa a endurecer más los controles, las restricciones en Canarias en las próximas semanas? Mira, la cepa esta, como decía antes el doctor Amos, se transmite exactamente, todas las cepas, tenga la nacionalidad que tengan, se transmiten exactamente igual, a través del contacto de persona a persona. Y las medidas preventivas ya están establecidas, más que estudiadas, y se saben que son las que funcionan, que son la higiene de manos, distanciamiento social y el uso de la mascarilla quirúrgica, evitar grandes aglomeraciones y todas esas medidas que ya todos conocemos. Si la población en ese sentido no colabora, evidentemente que habrá que aumentar las restricciones porque aumentará la incidencia precisamente por esta facilidad de transmisión de esta nueva cepa. Pero si la población precisamente colabora, las medidas son las que son. El principal temor de la variante británica en estos momentos es que al transmitirse con mayor velocidad, al final acabe provocando una mayor presión hospitalaria. ¿Están nuestros hospitales preparados para afrontar
un repunte en caso de un mayor número de contagios? Los recursos son los que son, o sea, son limitados. Tenemos lo que tenemos en cada hospital, o están las camas que están las camas de UCI que están, los respiradores que están. Da igual la cepa, pero si la saturación dará igual que sea con esto, y vuelvo a repetir, no con esto, hay más cosas más allá del COVID que también tenemos que tener en cuenta a la hora de optimizar los recursos y de ser mucho más preventivos en cuanto a tener en cuenta qué puede ocurrir si esta cepa, pues al final, o esta variante se contagia más. Si me permite, Miguel Ángel, Tenerife tuvo un peso importante de la pandemia hace una semana, Gran Canaria lo está teniendo ahora, y no es la cepa británica la más predominante, y estamos teniendo ingresos en UCI y estamos teniendo fallecimientos. Lo que trato de decir con esto es que fundamentalmente lo que debemos es de fortalecer el discurso preventivo. Vuelvo a decir, es evidente que la variante británica tiene una mayor capacidad de contagio, no de letalidad, eso todavía no está constatado en la evidencia científica. Al tener una mayor capacidad de contagio se puede afectar más gente y eso puede dar lugar a un incremento de la mortalidad, porque hay más gente afectada. Pero cuidado, para no afectarnos, hagamos uso de las recomendaciones sanitaria, hagamos uso del discurso preventivo. Eso es suficiente para cualquier variante. Repito, en estos momentos no es la predominante y tenemos problemas con el SARS-CoV-2. Le pregunto a cualquiera de la mesa, un estudio británico asegura que la tos y la pérdida de olfato son menos habituales en la cepa británica. Iván, asientes. ¿Puede complicar esto un diagnóstico temprano? Pues realmente son ellos los médicos los que deberían de responder esto. La verdad es que es uno de los casos, es decir, podría celebrarse también. Yo creo que a estas alturas de la historia, los sanitarios estamos perfectamente preparados para, ante la mínima síntoma compatible con lo que podamos pensar que es el COVID, ya estamos hasta pidiendo muchas veces más pruebas con tal de que no se nos escape. Yo creo que ahí no está el problema, yo creo que la capacidad de detección es buenísima. De hecho, obviamente la cantidad de PCRs que hacen ahora con respecto al principio de la pandemia o como ya estaban cuando la prueba estaba disponible ha aumentado muchísimo. No está ahí, da igual, no solo es la tos, las personas mayores no tienen tos, no tienen los síntomas típicos y también tenemos que sospecharlos porque son el grupo más vulnerable, entonces yo creo que los sanitarios estamos perfectamente preparados para cualquier tipo de variante. Y les toca un tema que parecía que había pasado pero que ha vuelto a ser noticia esta semana. El presidente Feijóo, el presidente gallego, ha dicho que las mascarillas FFP2 sean obligatorias para atajar los contagios. Las pide no en todos los sitios, pero sí en determinados lugares, como pueden ser, por ejemplo, los supermercados o el transporte público. Países como Alemania y Francia las están exigiendo justo en los supermercados y en el transporte público. ¿Debería imponerse su uso? Bajo mi punto de vista, no. Todos los EPIs, todos los equipos de protección tienen su indicación. En este caso, las mascarillas FFP2 deben ser usadas pues precisamente cuando estás ante casos positivos, cuando exploras a un paciente la vía aérea y puedes generar aerosoles, es para proteger al trabajador y bueno, en otras situaciones, ¿no? Ante niños pequeños que no puedan ponerse mascarilla y el trabajador debe estar protegido. No tiene indicación de uso a nivel poblacional. Más que nada porque también la adherencia a este tipo de mascarilla es mucho más complicada, es más incómoda, perdón. Si ya cuesta que la población se mantenga la mascarilla quirúrgica o las mascarillas higiénicas sin estar movilizándoselas cada 2 por 3, sin toquetearse la cara, una mascarilla FFP2 cuesta mucho más respirar. Podría tener un sentido en aquellos espacios cerrados donde no hay ventilación, pero extender o recomendar, obligar a la población que utilice este tipo de mascarilla, aparte que es mucho más costosa y no todo el mundo tiene la capacidad económica para poder comprarla, yo no creo que tenga muy buena adherencia en la población. Le pregunto al farmacéutico. No es la indicada en este momento. Ahora lo que estamos buscando es no transmitir la enfermedad. Para no transmitir la enfermedad, la indicada es la mascarilla quirúrgica. O en este caso también la nueva mascarilla higiénica que hemos puesto con normas UNE, tanto una como la otra. La FFP2, sí, se ha dicho, y se dijo, bueno, el famoso meme de Simón y lo que se ha dicho en Europa es que vamos a usar la FFP2, pero en lugares cerrados, muy cargados. ¿Transporte público, supermercados? Cerrados, muy cargados. Esos dos ejemplos son claros. En el resto de sitios, aquí en España, lo deberemos hacer, ni las deberemos poner obligatorias, no solo por el coste económico. ¿Cuánto es la diferencia de precio entre una y otra? Una quirúrgica. Una quirúrgica y una...
pues a lo mejor 70, 80 céntimos. Una puede valer 1,10 €, 1,20 € y la quirúrgica 20, 30 céntimos. Entonces, ¿Y no vendemos la quirúrgica? ¿Dónde compran las quirúrgicas? ¿Sí? Sí, es que Claro. ten en cuenta que ha habido una carga tremenda de mascarillas ya en el mercado y han bajado los precios. No es como al principio que tuvimos que venderlas a 90 céntimos. No digo que yo las compro por lo menos a 70, 60 o 70, debo estar comprando mal. ¿Y la Bueno, por eso me ha sorprendido los 20 céntimos. Se cumple un año desde que en La Gomera se detectara el primer contagio de coronavirus en nuestro país. 12 meses después, en España se han contagiado más de 2.600.000 personas y el número de fallecidos roza los 60.000. Mientras la tercera ola golpea con fuerza y la campaña de vacunación se ve alterada por la escasez de suministros, los científicos emprenden una vertiginosa carrera para encontrar un fármaco efectivo con el que combatir la enfermedad. Esta noche hemos preparado un amplio reportaje en el que van a poder comprobar cómo la ciencia trabaja contrarreloj para detener la pandemia. Lo van a poder ver en tan solo unos minutos, justo a la vuelta de publicidad. No se vayan. Retomamos el programa para seguir analizando toda la actualidad de la pandemia, que no es poca, el aumento desorbitado de los contagios, las mutaciones del virus o los problemas en el suministro de las vacunas están agravando, como decíamos, esta pesadilla que se iniciaba hace justo un año cuando se detectaba el primer caso de España en la isla de La Gomera. Desde entonces hemos realizado un largo recorrido cargado de dificultades que todavía persisten. Sin embargo, no debemos olvidar de dónde partíamos y dónde estamos en estos momentos. En tan solo un año, fíjense, y era algo impensable, disponemos de vacunas que ya se están inoculando. Esta ha sido y sigue siendo la carrera contra el virus, el reportaje que les ofrecemos hoy. En 2020, los científicos iniciaban una carrera crucial para la humanidad. Se enfrentaban al coronavirus, un rival mucho más rápido y cruel que ha jugado con el reloj a su favor. Se han encontrado con muchos obstáculos, pero ahora la meta está a solo unos pasos. I'm not scared of the dark. I'm not running. No, I'm not afraid of the fall. Una de las 5 muestras procedentes de La Gomera ha dado positivo. Se trata de un ciudadano alemán que fue contacto de uno de los casos detectados en Alemania estos días anteriores. I'm not scared. I'm not scared either of the stars. I'm not scared of the dark, of the dark. Yeah. I'm not scared of the dark. Muy pocos auguraban que la vacuna contra la pandemia estuviera tan pronto, pero varios factores se unieron para lograrla. China identificó rápidamente la secuencia del nuevo coronavirus. Los científicos lograron enseguida la financiación necesaria, sobre todo de los gobiernos, y los ensayos clínicos se aceleraron gracias a un gran número de voluntarios, aunque hubo algo aún más relevante, una extensa y compleja investigación detrás. En primer lugar, estas vacunas ARN mensajero, esta tecnología, pues se lleva desarrollando a nivel mundial desde aproximadamente hace unos 30 años, por lo que todo este camino estaba bastante avanzado. Y por otro lado, se han acelerado muchos pasos por colaboraciones tanto a nivel nacional como internacional entre diferentes laboratorios.
La del COVID es la vacuna que más rápido se ha conseguido en la historia. Para otras, como la del dengue, se necesitaron 112 años y para la de la meningitis, 92. Con la de polio investigaron durante 47 años, 45 en la tuberculosis y otro tanto para la varicela. Pero los virus son todavía una gran incógnita para la ciencia. Para conocer cómo se comportan, visitamos en Madrid uno de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Vicente Larraga, referente en la investigación del CSIC, gracias por recibirnos. Gracias por venir. ¿Cómo funcionan los virus? Los virus son unas estructuras biológicas que tienen capacidad de reproducción que normalmente están siempre asociados a la infectividad, aunque hay muchos virus que no producen enfermedades, pero siempre se han asociado y se han estudiado fundamentalmente por su capacidad de infectar y de producir enfermedades. Vicente, en este laboratorio continúan ustedes trabajando con esas muestras, ¿verdad? ¿Pasamos a verlas? Claro que sí. Profesor, ¿cuántos virus hay actualmente? Hay muchísimos virus, hay 5.000 por lo menos tipos diferentes de virus y afortunadamente hay muy pocos que sean patógenos. Lo que pasa es que, digamos que los que son patógenos son muy notorios. Un virus de los animales es muy difícil que infecte a un humano. Exactamente es lo que está pasando ahora y lo que pasa en las epidemias. Cuando se produce un híbrido entre un virus humano y un virus animal, pues la patología se incrementa porque digamos que el sistema de defensa de los humanos no está acostumbrado a ese tipo de virus. Las primeras vacunas en suministrarse en Europa fueron las de Pfizer y Moderna, ambas de segunda generación. Utilizaron el llamado ARN mensajero, una auténtica revolución en la ciencia. Sonia Zúñiga, investigadora y una de las voces con más peso dentro del CSIC. Gracias por atendernos. De hecho, estamos haciendo esta entrevista fuera de las instalaciones del Centro Nacional de Biotecnología, donde trabajas por seguridad, ateniéndonos a los protocolos del COVID. Tenemos laboratorios de alta seguridad biológica en los que se trabaja con el virus vivo. Entonces, hay que tener un cuidado especial a diferencia de otros centros de investigación. Sonia, ¿qué es ARN mensajero? Es el ácido nucleico que contiene toda la información para generar una proteína. En el caso de las vacunas, la proteína de la espícula del coronavirus, que es esta proteína con la que el virus entra en la célula. Las vacunas basadas en ARN mensajero se llevan investigando más de 20 años. Casi toda la investigación que se había hecho con anterioridad eran vacunas enfocadas a cáncer. Y obviamente cuando surgieron determinadas enfermedades infecciosas, por ejemplo la gripe, se empezó a pensar en esta tecnología para generar vacunas para este tipo de patógenos. Y en la pandemia, pues obviamente había que explorar esa posibilidad. De manera que abre el campo para que en el futuro pueda haber muchas más vacunas que utilicen esta tecnología. Algunos detractores dicen que esto puede modificar el ADN, ¿es cierto? Eso no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque el ácido nucleico que tiene la vacuna se queda en la parte de fuera del núcleo de la célula y es una cosa lábil, que una vez ha cumplido su función, desaparece de la célula. Las vacunas de Pfizer y Moderna utilizan esta técnica, en cambio son diferentes. Los ladrillos de este ARN están modificados para aumentar su estabilidad. Si se aumenta su estabilidad, tarda más tiempo en desaparecer de la célula y por tanto se puede bajar la dosis. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer-BioNTech. En la vacuna de Moderna no tiene estos nucleótidos modificados, de manera que hay que aumentar la dosis. Pero para que estas vacunas acaben inoculadas en nuestro organismo, tienen que hacer antes un largo recorrido. Las de Pfizer inician su viaje en sus instalaciones de Missouri, Estados Unidos, donde se fabrica el ADN del antígeno de la vacuna. Posteriormente vuelan hasta Massachusetts, donde se produce la sustancia activa. Su siguiente parada es Bélgica. Allí se finaliza el proceso. Y cuando todo está listo, viajan a los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Vitoria, desde donde se distribuyen al resto de comunidades, entre ellas Canarias.
Desde finales de diciembre, todas las semanas, el aeropuerto de Tenerife Norte recibe miles de vacunas contra la COVID-19. Desde aquí se reparten al resto de islas. Begoña, ¿cómo es el protocolo una vez llegan estas vacunas a Canarias? Bien, pues una vez que llegan a estos ultracongeladores, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, van pasando a unas neveras con todos los dispositivos de seguridad y de control de temperatura, a una temperatura 2,8, y de ahí se distribuyen a las islas no capitalinas y al resto de los puntos de vacunación de Tenerife, de atención primaria y de los hospitales. ¿En qué condiciones de seguridad y frío tienen que viajar estas vacunas? Salen a una temperatura grandísima, de ultracongelación de menos 60 grados hasta menos 90 grados. Aparte de las condiciones de frío, es interesante decir que en todo momento estas vacunas salen custodiadas. Lo que nos llega son unos contenedores ya desde fábrica, unos contenedores que cumplen todas las normativas de seguridad, cadena de frío, y de ahí se trasladan a estos ultracongeladores que tenemos aquí para su conservación, que puede ser hasta 6 meses. Cuando ya están en todas las islas, las vacunas llegan a centros como este. Los sanitarios han sido el segundo grupo en recibir la vacuna después de los residentes y empleados de los centros de mayores. Paco Puñal, enfermero del Hospital Dr. Negrín, entiendo que ya te has vacunado. Bueno, pues yo me vacuné el día 13 de enero. Se ha hecho un organigrama dándole prioridad a los servicios que están frente al COVID, ¿no? Tuvimos que firmar un consentimiento informado y a raíz de ahí pues ya nos citaron y hemos ido acudiendo a la cita de la vacunación pues dependiendo del servicio en el que estábamos. ¿Cómo te ha sentado la vacuna? ¿Has tenido efectos secundarios? Tuve efectos secundarios leves, los que están descritos, un poco de dolor en la zona de punción, que también la tuve con la vacuna de la gripe, y sí es verdad que al día siguiente estaba con un poco de sensación de malestar general, pero vamos, nada importante. ¿Llegaste en algún momento a tener dudas, a titubear un poco entre si vacunarte o no? Dudas importantes no, siempre un poco de temor, pero bueno, me informé, estuve mirando literatura científica y viendo pues también los estudios que se han hecho al respecto, y sin lugar a dudas no tenemos muchas más opciones. Entonces, vamos, lo tenía clarísimo. Actualmente el Servicio Canario de Salud en todo este proceso de vacunación empezó por una formación aproximadamente de 700 enfermeros y ahora mismo en la actualidad hay más de 1.200 enfermeros ya destinados y formados en este proceso de vacunación. Ahora mismo nosotros estamos en un proceso de un ritmo bastante importante, estamos haciendo casi 6.000 al día, ya se ha vacunado casi todo el personal de atención primaria y esperamos que aproximadamente a final de verano podamos llegar a tener vacunada la mayoría de la población, ¿no? Según la última encuesta del CIS, el 72% de los españoles estaría dispuesto a vacunarse inmediatamente y menos de un 17% se negaría a ponérsela. Una de las razones de los reparos de la mayoría de los españoles está vinculada al desconocimiento de los posibles efectos secundarios. Unos efectos que la Agencia Española del Medicamento acaba de cuantificar. Solo el 0,06% de los vacunados ha tenido síntomas adversos de carácter leve. Entre los efectos secundarios que comparten las vacunas de Pfizer y Moderna se encuentran dolor en el lugar de la inyección, fiebre, dolor de cabeza o vómitos, nada distinto a lo que puede provocar cualquier otra vacuna. Hay efectos secundarios en cualquier medicamento que son, en este caso, muy leves en general, y lo único que hay que controlar es las reacciones alérgicas, que no depende de la vacuna, sino depende del sujeto. El virus no se inocula, se utiliza el ácido ribonucleico mensajero en unas condiciones especiales, y este lo único que hace precisamente es que nuestro organismo elabore el antígeno que va a provocar la respuesta inmunitaria, con lo cual, es decir, es de una inocuidad directa absoluta. Los científicos han acreditado que las vacunas son seguras y si no existieran, tendríamos graves problemas de salud.
Alberto Infante, gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros por haber venido. Usted ha sido crítico con cómo se ha desarrollado el sistema de vacunación actualmente en España contra la COVID. No se ha hecho con la contundencia que la expansión y la transmisión comunitarias del virus exigían. Empezamos muy mal, hemos mejorado, sin duda, pero aún estamos muy lejos de los ritmos de vacunación, estamos a un tercio, en realidad, del ritmo de vacunación que necesitaríamos tener a la semana para alcanzar el objetivo que el Gobierno se ha propuesto de conseguir de 15 a 20 millones de personas vacunadas antes del 30 de junio. ¿Es partidario de la implantación de un carné de vacunación? Usar un documento de esta naturaleza para que quien está vacunado, que a la postre es un privilegiado, muy en la línea esta que también hubo en la primera fase de la pandemia, ¿no?, de pasaporte de quienes lo han pasado. Este tipo de cosas al final responden a ideas económicas muy primarias y muy poco finas, porque al final no tienen mucha base epidemiológica, ni siquiera mucha base económica. Responden más a prejuicios, debo decir. Ahora mismo no puede exigirse ninguna cartilla de vacunación o ningún certificado de vacunación para poder acceder libremente al tránsito entre comunidades autónomas o entre países de la Unión Europea o para el acceso a lugares públicos. Si una persona que puede vacunarse decide voluntariamente no hacerlo, no generaría ningún tipo de responsabilidad con la actual legislación que está vigente. Otra cosa es que cambie la ley, se apruebe una nueva normativa para que de forma clara se obligue a la vacunación para esta enfermedad. Para controlar al virus, al menos un 60% de la población mundial debería haberse inoculado el fármaco, es decir, unos 4.700 millones de personas. Nunca antes se habían necesitado tantas dosis de una misma vacuna. Los procesos de producción de vacunas en general son lentos porque se hacen muchísimos controles de calidad. El 70% del tiempo de la producción de una vacuna, cualquiera que sea, se emplea en controles de calidad. Cada paso que se da se comprueba que todo está en orden. Las plataformas de producción son distintas. Cuando un laboratorio esté ya a pleno rendimiento, podrían ser capaces de fabricar anualmente unos 1.000 millones de dosis. Pero todavía no estamos a pleno rendimiento con las vacunas que están actualmente autorizadas. La producción de vacunas sigue su ritmo, aunque no llegará de igual forma a todos los países del mundo. ¿Esta carrera contra el virus diría usted que es discriminatoria? Sí, sí. Basta recordar que la Unión Europea tiene comprometidas vacunas para 5 veces más población que la que tiene. ¿Esto qué significa? Que desabastecemos a otros, cuando la capacidad de producción es limitada. Las empresas productoras tienen que honrar los contratos que tienen con la Unión Europea, no podrán suministrar a otros países a las mismas cantidades, en los mismos ritmos y en los mismos plazos, que hoy por hoy están vacunando 43 países en el mundo y hay 194. Actualmente en el mundo se están desarrollando unas 240 vacunas contra la COVID-19, además de otros estudios científicos para luchar contra la pandemia. Solo en el CSIC tienen en marcha 25 proyectos en torno a este coronavirus. Sonia, tú colideras uno de los 3 proyectos de investigación del CSIC en la vacuna, además la que tiene más potencial en España. ¿En qué consiste? La nuestra es la única en el mundo que se basa en un ARN que se autoamplifica del propio virus. Nos permite hacer por ingeniería genética una vacuna que consiste en una copia del virus a la que le quitamos todos los elementos que hacen que el virus cause enfermedad severa y todos los elementos que hacen que el virus se disemine. Además, le hemos quitado componentes al virus, pero hemos mantenido otros que van a hacer que la respuesta sea mucho más completa y probablemente mucho más eficaz y más duradera que la que generan otras vacunas. Pero nuestro objetivo sería empezar ensayos clínicos en algún momento en la segunda mitad de este año y, si todo va bien, terminar el año empezando ensayos clínicos de eficacia. Eso supondría que para el año que viene, mediados finales del año que viene, nuestra vacuna estaría lista para suministrarse al público. La ciencia sigue avanzando para que la humanidad logre vencer al coronavirus.
pero todavía no hemos alcanzado la meta. Aún debemos superar varios obstáculos para dejar atrás a la pandemia. Como acabamos de ver, los avances científicos contra el coronavirus son de calado gracias a las múltiples investigaciones que están en marcha y que incluyen varios proyectos españoles para lograr nuevas vacunas. Unas vacunas como única solución para acabar con la pandemia y que comenzaron a inocularse hace exactamente un mes. Desde el pasado 27 de diciembre en Canarias se han puesto 58.165 vacunas, lo que supone el 85% de las recibidas, mientras que un total de 7.630 personas ya están inmunizadas tras recibir las 2 dosis. Con estos datos de vacunación en Canarias ahora mismo nos encontramos con un serio frenazo en el plan de vacunación debido a los retrasos de Pfizer, que parece que ahora recupera el ritmo de entrega, y a los problemas con AstraZeneca. Amos García, presidente de la Sociedad Española de Vacunología. ¿Cómo va a afectar todo esto al proceso de vacunación en las islas? Pues le va a afectar evidentemente enlenteciendo el ritmo de vacunación y reprogramando todas las actividades que están planificadas. En tanto en cuanto yo creo que hay que destacar que el sistema sanitario ha tenido un músculo potente en todo este proceso, pero le falta el estímulo en estos momentos, que es la vacuna, para poder activar ese músculo. Y lógicamente ahora con la reserva de vacunas que hay, lo que tenemos que garantizar es que las personas que iniciaron su pauta vacunal la completen con la segunda dosis. Eso es lo fundamental. ¿Y eso qué significa? Que lamentablemente va a haber un retraso en la incorporación de nuevos grupos poblacionales a recibir la vacuna. Uno de los impedimentos que estamos hablando, que tiene que ver con la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, que en breve va a aprobar la administración, pero que ya ha anunciado que va a suministrar, ha anunciado unilateralmente que va a suministrar el 25%, o sea, deja de suministrar el 75% comprometido de las dosis pactadas. ¿Debería la Unión Europea obligar a AstraZeneca a que le dé la fórmula de la vacuna, una opción que contempla la legislación? Lo que debería la Unión Europea es obligarle a que les dé las vacunas que tienen contratadas y que han firmado con ellos. Eso es lo que debería obligarle. A mí me parece francamente un escenario absolutamente tremendo, ¿no? El que haya un compromiso contraído por la Unión Europea con el laboratorio, un laboratorio que está suministrando a otros países a un ritmo bastante adecuado las vacunas, los países que la tienen autorizada, y que sin embargo en Europa no haya esa reciprocidad. Yo tengo firmado un contrato. Eso sí, posiblemente uno de los elementos negativos de toda esta historia sea también que ese perfil de contrato no está transparentado y nosotros no sabemos ni el precio que la Unión Europea ha comprado las vacunas, ni sabemos tampoco las cláusulas de esos contratos. En cualquier caso es impresentable. Impresentable. Guadalupe, también sobre la vacuna de AstraZeneca, Alemania ha recomendado hoy no administrarla a los mayores de 65 años al no disponer de datos suficientes para evaluar su eficacia. ¿Qué opinas sobre este nuevo inconveniente? Hombre, evidentemente también nos dificulta la estrategia de vacunación que haya una limitación con una determinada vacuna. Ya en la población infantil también hay limitaciones con estas 2 que ya tenemos autorizadas, y si encima añadimos una tercera que tenemos que todavía pues cribar la población a la que diana de esta vacuna, pues evidentemente dificulta la estrategia de vacunación. Si me permite, completando lo que dice ella, hay otra cosa curiosa, y es que en el Reino Unido no han aplicado esa limitación. Lo cual te dice que hay que ser muy riguroso en la toma de decisiones, y en este sentido esperemos a ver qué dice la EMA cuando apruebe la vacuna AstraZeneca y a ver qué indicaciones tiene, porque Alemania a lo mejor se ha adelantado, vamos a ver qué dice la EMA, o el Reino Unido es el que se ha adelantado. Hay otra polémica, me gustaría que habláramos todos, conocer su punto de vista, porque está dando muchísimo que hablar de estos días, que está en aquellos que se han saltado el turno de vacunación. Han dejado a algunas personas sin poder vacunarse cuando tenían derecho a vacunarse, y hay personas que se han saltado el turno. Algunas comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, entre ellas Canarias, pretenden no administrarles la segunda dosis a estas personas, y el Ministerio lo que está planteando son medidas correctivas. ¿Qué opinan ustedes de todo esto, Ana? Bueno, yo creo que ante todo hay que ser honestos y tener compromiso, ¿no?, con la sociedad, y no saltarse lo que está puesto y los criterios que ha puesto el Ministerio. Todos nos vamos a vacunar, evidentemente, y hay que ser solidarios con aquellos que son más vulnerables y que requieren ahora mismo ser vacunados, y con los que están al frente de la asistencia sanitaria. El no poner la segunda vacuna o sí ponerla, bueno, eso es discutible porque hemos puesto una dosis, y si no ponemos la segunda hemos perdido realmente una dosis.
sí. Yo, bueno, es opinión personal. Yo creo que lo final hay que ser es que comprometidos y actuar bajo criterio, no hay más. Yo te voy a enlazar un poco las preguntas que hiciste antes con esta ahora. Primero, los laboratorios dijeron ya desde marzo, que estaban empezando a fabricar, que ya tenían las vacunas terminadas, que ellos iban a fabricar en pérdidas. ¿Vale? Significa que, como sabían que su vacuna iba a ser legalizada tarde o temprano, ya fuera noviembre, diciembre, esperamos un poco más tarde, incluso enero, febrero, para tener todos los viales preparados y poder vacunar a toda la población mundial, ellos iban a fabricar en pérdidas. ¿Significa que mintieron? No sé. Segundo, tenemos en cuenta la vacuna, estamos hablando de la vacuna, pero ahora hay un problema que yo he notado. No hay inyecciones para administrar esas vacunas, porque estamos hablando de las vacunas que no saquen los viales. La vacuna va a estar en el mercado, igual que faltaban mascarillas en marzo, abril y mayo. Va a haber un desabastecimiento, desabastecimiento, pero va a haber de vacunas el mercado totalmente lleno. ¿Por qué? Porque irán llegando poco a poco todas las más, la de CureVac, la de Novavax, las últimas que estaban de Novavax, todas estas irán autorizándose y llegarán en tromba. Eso por un lado. Por el otro, el de saltarse el turno. Es que más tarde o más temprano nos vacunaremos. Yo creo que este no va a ser el año de todos los vacunados, del barrio vacunado, del pueblo vacunado. No va a ser este el año. Puede que sea final de verano, a lo mejor sí, pero es que da igual que te adelantes o no te adelantes. Es que los principales son las personas mayores. Bueno, pues ha sido clara la postura. Yo no sé si alguno más tiene algo que apuntar. A mí me gustaría decir una cosa sobre el saltar el turno y la segunda dosis. Hay un perfil en las personas que se han saltado el turno que los convierte en personas poco sensibles a formar parte de los grupos de riesgo sobre los cuales hay que priorizar la vacunación. Son gente joven, de mediana edad, sin patologías de base. Y en este sentido me hago la siguiente reflexión. Como dice Ana, es evidente que si no le pones la segunda dosis lo vas a dejar no protegido completamente. Algún perfil de protección tendrá porque la primera dosis genera un 50% de protección y son personas jóvenes. El problema es que estamos en una tercera ola que está pegando durísimo. Estamos en un contexto en el que está habiendo una ralentización en la llegada de vacunas y a lo mejor si le ponemos una segunda dosis a esa persona, dejamos de ponerle una primera dosis a un vulnerable. Y es otro elemento que hay que poner encima de la mesa en el debate. Hay que ponerlo también en el debate. Hay un alcalde que se ha vacunado en España cuando en su pueblo han muerto 26 ancianos en una residencia, con lo cual, delicado. Muy delicado. La labor de los rastreadores es otro de los temas que queremos tocar, está siendo fundamental para contener el avance del virus en Canarias. Desde el inicio de la pandemia, decenas de personas se dedican a realizar un seguimiento exhaustivo de los contagios y sus contactos a través del teléfono, lo que ha dado lugar a un sinfín de anécdotas. Vamos a conocer algunas de ellas en este reportaje. Una pieza importante en la lucha contra el virus son los rastreadores. Desde el momento en el que descuelgan el teléfono, comienzan a tejer una telaraña de contactos a través de los casos detectados como positivos. Es ahí cuando las historias más personales se adueñan del otro lado del teléfono. Ana Cristina González Figueroa tiene 47 años. Es trabajadora social y lleva como rastreadora desde el mes de agosto. Asegura que el trabajo en equipo está siendo excepcional, toda una experiencia en la que destaca la calidad del rastreo. Imagínate un día normal de cualquier persona y que de repente aparece alguien que tú no conoces, que se presenta y te dice, eres contacto estrecho o eres positivo. Y como mínimo tu vida se va a parar durante 10 días. Hace ya unos meses que llamé a un matrimonio mayor, hablé primero con la mujer, que era contacto estrecho de su marido, le había que mandarle a hacer la PCR, y cuando me fue a pasar con su marido, porque solo tenían un teléfono, dice, espera un momento mi niña que voy a desinfectar el teléfono, y nosotros buscamos una fórmula y era que habían hecho un agujerito en la puerta para ella pasarle el teléfono y tener 0 contacto. Y me pareció como unas personas como tan responsables, quizás de las que más te conmueven, ¿no? Las personas mayores, el aislamiento que ella conlleva. Guillermo Pérez Martín tiene 43 años, es médico de familia en atención primaria y es rastreador desde el pasado mes de septiembre.
Asegura que es un trabajo en muchas ocasiones estresante y en el que siempre hay que lidiar con los miedos de la gente y saber atenderles para darles una buena respuesta. Mi historia como rastreador comienza en septiembre y desde entonces hemos realizado muchísimas llamadas. Entre todas esas llamadas tengo especial cariño a una en la que llamo a un chico para darle un resultado positivo después de haber sido contacto estrecho de un familiar. Yo le llamo para comunicarle que su prueba de control previa al alta ha dado positivo, por lo que en vez de alta tiene que continuar 10 días más de aislamiento, ¿no? Recibe la noticia con bastante disgusto porque encima me pregunta que tiene programado presentarse a un examen, a una convocatoria de una oposición que lleva estudiando durante 2 años y que coincide con el penúltimo o el último día del periodo de aislamiento que tiene programado, ¿no? Me pregunta si podría ir al examen y yo le informo que por protocolo que no podría ir al examen. Entonces le planteo la posibilidad de repetir una analítica, que es pedir unos anticuerpos en sangre y ver si ha generado o no inmunidad. Hicimos el seguimiento, se hizo exactamente la analítica y no nos llegó el resultado hasta la tarde previa de la fecha en la que era la convocatoria del examen. Rápidamente lo llamé para comunicarle que al tener anticuerpos la enfermedad estaba superada y que efectivamente al día siguiente se podría presentar a la oposición. El chico lloró de alegría, de la emoción de poder examinarse, de poder presentarse a esa oposición que lleva tanto tiempo trabajando. Rafa Márquez Viral tiene 31 años, es fisioterapeuta y rastreador desde el pasado mes de octubre. Nos cuenta que es gratificante dar apoyo a todas esas personas que afrontan los contagios en soledad y que su ayuda les tranquiliza. Durante estos meses, me he quedado con una especial que es 2 personas mayores de entre 70 y 80 años. La persona mayor estaba un poquito mal, una congestión nasal, tampoco era muy grave. El marido sí que es verdad que estaba un poquito peor, solo estaban los dos, eran contactos estrechos de su hijo, que fue positivo, con lo cual tampoco podía recibir la visita de su hijo, que no tenían ayuda de nadie. Sí que nos comentó que tenía la ayuda de su vecina, era lo único que tenían, la única que podía llevarle la comida. Yo la intentaba calmar, la intentaba apoyar, intentaba comentarle de que no iba a ser nada mucho más grave de eso. Me quedo con el final, ¿no?, que me dijo ella, que no dejásemos de llamarla, que nos preocupásemos por ello, que muchas gracias por todo ese cuidado que teníamos hacia las personas mayores, que después de esas palabras de esa señora pues te va a casa mucho mejor. Como merecida recompensa por los duros meses de trabajo. Chicos, todo esto continúa, hay que seguir rastreando, así que continuemos, venga. Al trabajo. Sin duda la cara más amable del trabajo de estos profesionales en Canarias, donde se ha conseguido, fíjense, una trazabilidad del 55% de los contagios. Se trata del porcentaje más alto de toda España. Ana, ¿por qué nuestro sistema de rastreo ha funcionado mejor que en el resto del país? Bueno, yo creo que porque creo que hemos incluido a todo el sistema sanitario en el rastreo. Rastreo es localizar al paciente y lo que hemos hecho nosotros es contar no solo con los rastreadores, también con todos los equipos de atención primaria, con salud pública, con los hospitales privados y con los hospitales públicos, todos unidos en red. Por lo tanto, hemos tenido todas las posibilidades abiertas. Y luego ha funcionado porque hemos contado con sanitarios, ahora es verdad que también contamos con la ayuda de militares, que no se trata solo de llamar, se trata de ganarte la confianza del que está detrás del teléfono y se trata de garantizar que se va a llevar a cabo una cuarentena en las mejores condiciones. Yo creo que todo eso ha facilitado y luego, evidentemente, los perfiles. Nosotros creemos que no todo el mundo puede rastrear. Yo creo que hay que tener un perfil y hay que tener unas determinadas competencias que hacen que ganes la confianza del que está al otro lado del teléfono y que consigan confiar en ti, que es muy importante para llevar a cabo un momento tan importante. Date cuenta que tu vida, por lo menos 10 días, va a pararse. Ana, los rastreadores insisten en que su labor no sirve absolutamente para nada si no hay colaboración ciudadana. Y en esta semana hemos visto, en el caso de Lanzarote, gente que tenía que estar en cuarentena, gente que acaba dando parte de que ha tenido contactos y que han roto la cuarentena. ¿Qué más hay que decirle a las personas para que se den cuenta que sus actos tienen consecuencias sobre el resto de la población? No hay nada más que decir, está todo dicho. Yo creo que es una cuestión nuevamente de escuchar y de ser comprometidos y solidarios con el resto. No es tan complicado, lo decía Guadal, es mascarilla, distancia y poco más, y higiene de manos, no hay más. Yo creo que es
una colaboración de todos, cada uno con su parte de la historia, pero si no colaboramos todos, por mucha vacuna tampoco que tengamos, vamos a terminar con ella. Guadalupe, un instrumento que iba a ser revolucionario para el control de la pandemia era esa APP, que era el radar COVID, pero en estos 5 meses de funcionamiento no ha llegado ni a detectar el 2% de los casos oficiales notificados por Sanidad. ¿Es posible revertir el fracaso de esta aplicación de rastreo? A ver, mi opinión personal, siempre de entrada tuve controversia con respecto a esta aplicación porque no discrimina detalles que son importantes a la hora de hacer el rastreo, como por ejemplo si esa exposición realmente ha sido con medidas de protección, solo simplemente te indica si has tenido una persona positiva al lado. Entonces, el rastreo que hacen las personas físicamente, individualmente con sus llamadas, es mucho más efectivo y es mucho más minucioso a la hora de establecer si esa persona es contacto estrecho o no. La aplicación puede ayudar en aquellos sitios pues donde no haya equipos de rastreos potentes, donde a lo mejor no han podido invertir en este tipo de recursos, pero por ejemplo en la Comunidad Canaria, donde creo que se ha invertido muchísimo en recursos humanos precisamente para rastrear. Puede ser complementaria, pero no sustitutoria de los rastreos, de los equipos de rastreadores. Hay otro asunto importante y es que si la pandemia ha demostrado algo, es la importancia que tiene apostar por la ciencia. Sin embargo, nuestro país sigue a la cola de Europa en inversión por investigación y desarrollo, lo que no quita para que en Canarias se desarrollen en estos momentos 2 investigaciones punteras sobre el coronavirus. Los van a poder ver a la vuelta de publicidad, en la segunda parte de nuestro reportaje. No se vayan, que regresamos enseguida. Seguimos en Fuera de Plano, en Televisión Canaria, cuando son las 11:18 de la noche. Mejorar la inversión en ciencia es fundamental para encontrar fármacos efectivos que ayuden a frenar esta pandemia, pero además será necesario seguir invirtiendo en investigación para hacer frente a los nuevos virus que surgirán en el futuro. De esto trata la segunda parte de nuestro reportaje de hoy. La COVID-19 nos ha dejado casi sin aliento. Nos ha sometido a un esfuerzo titánico, aunque quizás nos haya servido de entrenamiento para las pandemias del futuro. Canarias ha sido una de las regiones con mejores datos sanitarios desde que irrumpiera el coronavirus. Aún así, las islas han vivido varias oleadas a lo largo de la pandemia. Cuando se decretó el confinamiento domiciliario el 14 de marzo, el dato más alto que se había registrado era de 24 casos en un día. Pero esta cifra se multiplicó por 6 en solo una semana, con 148 positivos. Después llegó la desescalada. José Luis Arocha, ¿cree usted que el final de esa desescalada se hizo de una forma muy precipitada? No, no lo creo. Era razonable que hubiera una desescalada. Ten en cuenta que el confinamiento es una situación absolutamente excepcional en el que se paraliza prácticamente la economía y se mantiene a la población en una situación que no se puede mantener mucho tiempo. Y era razonable que hubiera una desescalada desde que la pandemia o la epidemia en España estuviera relativamente controlada, y así se hizo. Yo creo que el proceso fue adecuado y de hecho las cifras así lo avalan. En verano, lamentablemente, llegaba la segunda ola de contagios. ¿Se podía haber evitado esa segunda ola con medidas más restrictivas? Hubiera hecho un gran esfuerzo de concienciación ciudadana y desde luego las medidas restrictivas en cuanto al trabajo social y a las fiestas sí que habíamos tenido que ser, bueno, creo que se intentó ser contundente, pero seguramente no lo suficiente, porque es ahí donde nos hemos encontrado con el gran volumen de casos y de contagios. En una segunda ola, los contagios volvieron a dispararse en agosto hasta alcanzar los 385 casos el 4 de septiembre, la cifra máxima hasta la fecha. La aplicación de nuevas medidas logró reducir de nuevo los contagios, pero el alza de los positivos regresó a las islas hasta que en 2021 hemos llegado a tener
más casos activos que nunca. Beatriz, catedrática e investigadora en Economía de la Salud, y también Luis Serra, doctor en Medicina y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. ¿Les ha sorprendido cómo ha ido evolucionando la pandemia? El que diga que se esperaba algo de este virus miente, ¿no? Porque realmente nos ha sorprendido a todos en su evolución y en las propias, digamos, olas que está produciéndose. Lo cierto es que esperábamos que después del confinamiento las cosas se pudieran controlar muchísimo mejor, pero hemos visto que no. La primera ola nos cayó de improviso porque nadie contaba con que aquella amenaza de China nos fuera a afectar tan rápidamente y de una forma tan virulenta. La segunda ola nos sorprendió porque todos pensábamos que el virus iba a tener algo de comportamiento estacional. Yo creo que la tercera sí que la esperábamos más porque está más relacionada con el comportamiento de la población en las fiestas. Se cuestiona que algunas de las medidas preventivas hayan llegado tarde para frenar estas olas. ¿Ustedes qué creen? Realmente a veces sí que se ha corrido un poco, porque tenemos que tener en cuenta que este virus siempre nos lleva 15 días de ventaja. Es posible que en el brote de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se actuara con retraso, pero fue muy contundente. Y también es posible que en el brote de Tenerife se actuara con retraso, pero también se ha sido muy contundente y al final se ha conseguido doblegar, ¿no? Lo cierto es que los modelos predictivos son muy buenos prediciendo a una semana vista, pero muy malos prediciendo a un mes o a 2 meses vista. Eso es lo que hay. La posible presencia de cepas más agresivas tienen algo que ver con este repunte que hemos vivido en el mes de enero. No lo sabemos, es probable, pero no lo sabemos. Han habido muchas, digamos, mutaciones, variaciones de este virus a lo largo de la pandemia y el impacto real sobre las cifras, por ejemplo, de mortalidad no se ha constatado, ¿no? El aire que te roza no lo puedo ver, el aire que te roza. Poderte notar voy a desear, como aquella nube que no puedo tocar, irreal. Aunque los contagios continúen, ahora conocemos al virus mejor que nunca. Una información que puede salvar vidas. A diferencia de lo que se creía en un principio, se ha demostrado que los niños no son los grandes supercontagiadores de la crisis, no se infectan más y no sufren la enfermedad como los adultos. Y todo gracias a la respuesta de su sistema inmune. Generalmente son los más afectados por infecciones virales respiratorias que ocurren en la primera infancia, entre ellas por algunos coronavirus ya conocidos, que producen cuadros leves, catarrales, que llevan muchos años con nosotros y que pueden producir inmunidad cruzada. También sabemos que los que consiguen superar la enfermedad pueden estar algo más tranquilos. Es casi imposible reinfectarse. Hay solo una decena de casos documentados en todo el mundo. Además, conocemos que el 90% de los que se han contagiado han desarrollado anticuerpos. La respuesta inmune al COVID es todavía un modelo que está en evolución. Sabemos ahora mismo que los individuos que han pasado la enfermedad, en función de la clínica que han tenido, también tenemos una variedad de respuestas inmunológicas que son diferentes. Y sabemos a día de hoy que más de un 97% de las personas que han pasado el COVID en sus diferentes variables tienen anticuerpos de diferente cantidad. En las formas más leves y asintomáticas, esos anticuerpos parece ser que van a decaer a lo largo de los meses. En las formas más graves, esos anticuerpos van a ser más duraderos. Pese al mayor conocimiento del virus, la COVID nos sigue sorprendiendo con sus mutaciones. La llamada cepa británica, que ya está presente en Canarias, es solo una de ellas. Todos los virus mutan. En el caso de la COVID y la variante británica, pues la propia técnica de PCR es capaz de detectar hasta 3 zonas diferentes del virus. Pues de repente vieron que una de esas 3 zonas no se detectaba, entonces asumieron que era por mutaciones. No pueden mutar de forma indefinida, algunas, como estas por desgracia que estamos viendo, la británica, la sudafricana, la brasileña, son algunas que sí parecen que le proporcionan al virus más capacidad de dispersión. Lo normal, históricamente y evolutivamente en el tiempo, es que el virus
gane en capacidad de dispersión, pero en detrimento de su virulencia. El coronavirus no puede mutar tanto como la gripe porque tiene un genoma tan grande que si mutara al ritmo de la gripe no sería viable. La COVID nos deja más incógnitas sin resolver. Por ejemplo, ¿por qué para unas personas es una enfermedad mortal y otras ni siquiera desarrollan síntomas? Una cuestión que intentan resolver científicos canarios. Doctor Rodríguez Gallego, en estos momentos está trabajando en una de las investigaciones más destacadas sobre la COVID. ¿Qué nos podrías contar sobre este estudio que usted lidera? En concreto, desde marzo llevamos estudiando qué es lo que hace que algunos pacientes tengan un COVID grave, mientras que otros pacientes, incluso de mayor edad, lo pasen incluso sintomáticos. ¿Qué hemos encontrado hasta ahora? Diversos factores genéticos que predisponen a que una persona vaya a tener un COVID grave. Y lo que llamó más la atención fue encontrar anticuerpos producidos por nuestro propio organismo frente a moléculas que combaten el virus, de manera que los bloquean. Pues se encontró que el 10% de los pacientes ingresados en UCI tenían este tipo de autoanticuerpos. ¿Podría existir la posibilidad de algún fármaco específico que luche contra la COVID? Que yo tenga conocimiento a día de hoy no hay ninguno que haya demostrado una evidencia clara. Difícil será hoy por hoy encontrar un antiviral porque hay pocas moléculas para combatir directamente al virus. Y en ciencia muchas veces una puerta te lleva a otra. Hablamos de la COVID-19, una enfermedad que sigue presentando muchas incógnitas, de la que se necesita saber muchas cosas y sobre la que ustedes están investigando. ¿Qué han descubierto hasta el momento? Pues nosotros nos centramos en un principio en identificar factores de riesgo genéticos o inmunológicos que de alguna manera pudiesen explicar las causas de por qué hay tanta variabilidad en cómo responden los distintos individuos a una infección del virus, ¿no? Lo que hemos encontrado es que de alguna manera hay pacientes jóvenes sin ninguna patología previa que están llegando a cuidados críticos con una deficiencia inmunológica o genética. La primera respuesta que tiene nuestro sistema frente a cualquier virus. Esta pandemia ha servido para valorar más a la ciencia. En España, el gobierno ha aumentado el gasto un 60% respecto a 2020, aunque sigue siendo insuficiente. Nuestro país destina 303 euros por habitante a la investigación, muy inferior a la media de los países europeos, cuya cifra asciende a los 685 euros por persona. Unos datos que nos colocan en el puesto 18, por detrás de estados como Polonia y Grecia. La inversión es prácticamente toda pública y dentro de la pública tenemos un gran porcentaje que se hacen en las universidades. Y luego, si no se invierte en recursos humanos y tampoco se invierte en recursos materiales, se paraliza la investigación. El desarrollo de una carrera investigadora en España comienza sin duda en las universidades. Somos el eslabón fundamental. A partir de ahí, lo que se pretende es que una vez que se acabe este camino, pueda retornar a la universidad o a los centros públicos de investigación con todas las garantías. Sin la inversión pública necesaria, España ha dejado por el camino mucho talento científico. Jóvenes investigadores que han tenido que emigrar para poder desarrollarse profesionalmente. Marino Rodríguez, investigador canario que tuvo que marcharse al extranjero. ¿Cuáles son los motivos que te hacen irte? Ahora vivo en Inglaterra ya desde hace casi 8 años. Yo soy biólogo, hice la carrera y el doctorado en la Universidad de La Laguna. Cuando yo terminé el doctorado, en España había un 25% de paro de población activa y casi un 50% en jóvenes menores de 30 años. El panorama era desolador. Para que te hagas una idea, yo mandé aproximadamente 50 currículums a nivel nacional y mandé solamente un a Inglaterra. Pasaron básicamente 10 días entre que me mandé mi currículum y me vi trabajando otra vez como investigador. Me gustaría volver a Canarias. Y lo veo posible, además ahora que la biotecnología se mueve entre el sector público y privado. Marino, ¿y tú crees que esta pandemia que estamos viviendo servirá para abrir los ojos sobre la importancia de la investigación? Totalmente. Pero si la sociedad tiene un nivel científico-cultural alto
y valora la importancia social de la investigación, habrá una mayor inversión en investigación que repercutirá también en la sociedad. Carlos Navarro, la inversión pública sobre la investigación ha sido escasa en estos últimos años. ¿Por qué razón ha ocurrido esto? Yo creo que no ha sido solamente en los últimos años, yo creo que es un fenómeno histórico en España que viene desde hace más de un siglo. Hemos visto cómo la ciencia no ha podido contar con los recursos necesarios, ha faltado cultura de innovación cada vez que ha habido algún tipo de bache por donde siempre se ha recortado, ha sido por la ciencia y por la tecnología. Por un lado tenemos que generar esas medidas de estímulo para que retornen los jóvenes, pero no solamente se va a arreglar con ayudas, se tiene que arreglar diversificando la economía y generando esos puestos de trabajo de valor que hagan que los jóvenes quieran venir aquí. La pandemia ha evidenciado la importancia de la investigación. ¿Cree usted que este será el año de la ciencia? Creo que nos estamos dando cuenta que proteger la ciencia es proteger la vida. Ahora mismo parece que hay una apuesta decidida por Europa, por el gobierno de España y por el gobierno de Canarias, y como primera piedra se puede afirmar que el presupuesto del Estado ha subido 1.200 millones de euros, lo cual es una cantidad histórica. ...2021 debe ser un punto de inflexión para la ciencia, aunque hay motivos para creer que esta no será la última pandemia que sufra la humanidad. La Organización Mundial de la Salud ha hecho una advertencia. La del coronavirus no es la gran pandemia que los científicos llevan años esperando. Juan Emilio Echevarría, microbiólogo del Instituto de Salud Carlos III. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a vosotros. ¿A qué riesgos como sociedad tenemos que enfrentarnos todavía ante próximas pandemias? Es muy posible que vengan nuevas pandemias porque detrás de todas y cada una de las enfermedades características de los seres humanos ha habido un episodio de emergencia de una enfermedad. La pandemia de COVID-19, es decir, que es una pandemia por coronavirus, entraba dentro de lo que podía ser esto previsible, ¿no? Pues hemos tenido ya 4 pandemias de gripe, hemos tenido la pandemia de SIDA, que todavía continúa. Lo que hace posible que surja un nuevo agente infeccioso es fundamentalmente el contacto de los seres humanos con animales. Al invadirlos cada vez más a través de la deforestación, de la pérdida de biodiversidad, tenemos contactos con otros animales, con otras especies animales que antes no teníamos. La venta y consumo de especies exóticas son cosas que facilitan el que pueda producirse un episodio como este. Eso se une con que la movilidad internacional es cada vez mayor, ¿no? ¿De cuánto tiempo disponemos y qué regiones se podrían ver más afectadas? Eso es difícil de precisarlo sin conocer exactamente de qué agente se trataría y cuál es su epidemiología, su perfil epidemiológico. Pero hay una cosa que siempre ocurre, ¿no? Y es que la población más vulnerable es siempre la que se ve más afectada por una pandemia y por cualquier otra cosa. La humanidad ya conoce cómo ganarle la carrera a esta pandemia. Pero esta carrera no será la última. Otros virus volverán a amenazar nuestras vidas y debemos prepararnos para también vencerlos. La irrupción de la pandemia hizo que todas las miradas se dirigieran hacia la comunidad científica, lo que puso en evidencia que en nuestro país no se invertía lo suficiente. De hecho, cada año muchos investigadores deciden abandonar España para desarrollar su labor, Wendy, en mejores condiciones. Pues sí, Miguel Ángel, como ya sabemos, la ciencia pues siempre ha sido la hermana pobre en los presupuestos generales del Estado, aunque en 2021, y gracias a los fondos europeos,
destinados a la pandemia, se aumenta su dotación. Lo cierto es que España sigue muy alejada de los países de su entorno. En 2019, el último año, con datos disponibles, la inversión destinada a investigación en España fue del 1,25% del Producto Interior Bruto, frente a países como Alemania, que supera el 3%, o Reino Unido, con el 1,7%, lo que ha provocado pues, que muchos investigadores canarios hayan decidido emigrar. Para analizar la situación de la investigación dentro y fuera de las islas, están con nosotros esta noche Elena Carretón, investigadora y profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y también está al otro lado Alejandro Bonet, investigador en el Royal Veterinary College y en el Francis Crick Institute. Muy buenas noches a los dos. Muy buenas noches. Buenas noches. Alejandro, ¿lo he dicho bien? Sí, perfectamente. Bueno, comenzamos, si les parece, por las condiciones laborales. ¿Qué tipo de contrato tienen? Y también preguntarles si creen que su remuneración está acorde con la tarea que realizan y también con la formación que tienen. Si les parece, empezamos contigo, Elena. Sí, bueno, yo desde hace un mes, un poco más de un mes, tengo un contrato estable como profesora en la universidad, pero yo he estado hasta la fecha durante 12 años con todas las opciones contractuales precarias que pueden existir en la carrera investigadora. Yo he sido investigadora predoctoral, he sido investigadora postdoctoral con contratos de organismos públicos. Entre medias también he investigado en cargo a proyectos de investigación y también he investigado en paro. Por lo tanto, digamos que he cubierto todo el abanico de precariedad dentro del mundo investigador. Tanto en mi etapa predoctoral como en mi etapa postdoctoral siempre han sido contratos temporales, nunca con una duración mayor de 4 años y muchos de ellos con una duración entre 3 y 6 meses que se iban prorrogando o no en función de si el proyecto tenía, si tenía fondos. Y en cualquier caso la remuneración económica siempre ha sido mucho más baja de lo que alguien de nuestra categoría debería cobrar, algo de lo que una persona licenciada o graduada, con máster, con estudios, incluso con un doctorado, debería cobrar. Desde luego, los investigadores cobramos muy poco y además llevamos mucho tiempo con el sueldo congelado. Yo no sé si le ocurre lo mismo a Alejandro, ¿es tu caso? Actualmente. Bueno, en mi caso, bueno, la trayectoria de Elena y la mía y la de mucha otra gente que empieza un doctorado en las universidades españolas, pues básicamente es muy similar. O sea, yo he tenido un contrato de investigación predoctoral, contrato postdoctoral, luego he trabajado para un servicio de diagnóstico de la universidad durante 2 años, he dado clase en FP, en formación profesional. Me he presentado a posiciones. Pero y actualmente, Alejandro, perdona que te interrumpa, actualmente, ¿tiene las mismas condiciones que nos comentaba, esa precariedad a día de hoy en Londres? A día de hoy, porque hace 5 años tomé la decisión de básicamente de intentar regresar y venirme para acá. A día de hoy no, a día de hoy como bueno, pues ahora sí que tengo un contrato definido desde hace ya casi 2 años y evidentemente, bueno, pues las circunstancias han cambiado. Sí es cierto que yo hace 5 años casi ya que estoy en Inglaterra me vine con un sacrificio personal importante y ese periodo de investigación previa, una residencia clínica, para poder hacer una especialidad que ahora ostento por haber hecho unos exámenes en América, en Estados Unidos, en Florida. Gracias a eso, gracias a toda esa carrera, ahora sí que la situación ha cambiado sustancialmente. Aprovechando esta respuesta que me han dado ambos, aprovecho, Elena, te pregunto, teniendo en cuenta la precariedad que nos has estado hablando, ¿crees que España es un país para investigadores? España es un país lleno de investigadores, muy buenos investigadores, pero no es un país para investigadores, por desgracia. Tenemos una inversión en ciencia, como has comentado al principio, muy escasa. A nivel nacional no llegamos ni a la mitad de la media europea, no llegamos ni a la mitad. Se ha descuidado año tras año la investigación, tanto en los años de crisis como en los años posteriores a la crisis. Igualmente se ha seguido disminuyendo la inversión en investigación. No se ha hecho ningún plan para estabilizar al personal investigador, para eliminar estas condiciones precarias. Por lo tanto,
no, España no es un país para científicos por detrás. Y ya por último, para terminar, Alejandro, te voy a pedir un poco de brevedad. ¿Qué tendría que cambiar en España para que regreses aquí y puedas desarrollar tu trabajo como investigador en España, en tu país? Si tuviera la solución, sería fácil, pero creo que los problemas son múltiples. ¿Destaca alguno que sí tendría que cambiar y que a lo mejor ya te lo pensarías? Primero lo que tiene que cambiar es la cultura del país. La cultura del país, un país en el que premia cualquier otra cosa antes que el conocimiento, antes que la educación. O sea, la sociedad tiene 3 principios: educación, sanidad y conocimiento, y ahí es la ciencia. Y lamentablemente España es un país que tiene deficiencias en educación, en sanidad y en ciencia. O sea que si la sociedad no demanda que haya más profesores que estén mejor remunerados, que estén estables, que no haya profesionales médicos, enfermeros, sanitarios, todo tipo de sanitarios que estén estables, conocimiento, si no hay esas 2 necesidades básicas bien cubiertas, el conocimiento queda entonces en un 1% del PIB. Ha quedado bastante claro, Alejandro. Espero que esas cosas, todas estas que has comentado, cambien muy pronto y que regreses otra vez aquí, porque sí es cierto que necesitamos de su talento. Gracias a los dos por haber estado esta noche con nosotros en Fuera de Plano. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo han escuchado, 2 percepciones muy diferentes. Elena como investigadora desde Las Palmas de Gran Canaria y Alejandro en Londres. No sé qué opinará nuestra mesa de colaboradores esta noche. Miguel Ángel. Bueno, pues ya lo ven, así están las cosas en las inversiones, en lo que respecta al mundo de la ciencia. La inyección de fondos de la Unión Europea ha permitido que el gobierno de España aumente su gasto en ciencia hasta los 1.200 millones de euros, una subida del 60% con respecto al año pasado. Le pregunto a la mesa, Guadalupe, ¿es un buen paso, pero es suficiente? No es suficiente. Este problema lo llevamos acarreando durante muchísimos años. En España nunca se ha apostado por invertir en investigación y lo vemos diariamente. Ahora mismo nos contaba Ana precisamente justo, ¿no?, la rastreadora que contrataron en su equipo y había sido investigadora y lo primero que preguntó era si iba a cobrar dinero. O sea, es que en España pasa eso. La investigación es altruista prácticamente. Si quieres investigar, prácticamente tienes que dar tu vida para investigar y no cobrar nada por ello. Sí, totalmente de acuerdo, y estamos invirtiendo en una educación de gente que se forma muy bien y que acaba marchándose a otros países en donde sí se apuesta por la investigación, y obviamente yo creo que a ver si de esta crisis sacamos, ¿no?, la oportunidad para crecer en investigar, que es muy importante. Sobra talento en este país, y de hecho las vacunas frente al SARS-CoV-2 que se están desarrollando en España son, desde un punto de vista del proceso tecnológico de producción, muy complejas, pero con unos resultados potenciales tremendamente poderosos. Pintan magníficamente. Sobra talento, pero no hay inversión, y si no hay inversión el talento se va. En Canarias, Iván, la inversión privada en ciencia está muy por debajo, además de la media española. Muchos expertos sostienen que potenciar la investigación en Canarias generaría más empleo y empleo de más calidad. ¿Cómo atraer más capital privado a las islas? Lo tenemos a huevo. Tenemos una zona SEC, tenemos todas las herramientas que tiene Canarias en estos momentos, una RIC, un régimen económico fiscal. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando nos vendían mucho que siguiéramos estudiando farmacia, porque era una carrera que tendría mucho futuro, porque iban a venir los laboratorios a instaurarse en las zonas SEC nuestras de aquí, a cotizar al 4% y a tener unos grandes beneficios, claro. Creo que favorecer que venga inversión externa puede ser también parte, no solo de que hayan los fondos, sino de que disminuya la burocracia también, ¿vale? Acceder a esos fondos de parte de una empresa privada es muy difícil burocráticamente, y yo creo que si se facilitara eso y se publicitara el espacio tan privilegiado que tenemos, no solo a nivel de clima, sino a nivel de régimen económico fiscal, creo que tendríamos éxito.
Hay una encuesta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología que muestra que el 30% de los españoles les interesa poco o muy poco la ciencia porque en su mayoría no la entienden. Tenemos un serio problema de comunicación para contarle a la población que entienda el peso que la investigación tiene para la salud y para el progreso. Vamos, que has estado en la CNN, que has estado en La Sexta, que has estado en Telecinco. ¿Tenemos un problema de comunicación? Posiblemente tengamos un problema de comunicación en el sentido de que no somos capaces de trasladar el discurso de que la investigación salva vidas, de que la investigación es básica para mejorar la salud de la ciudadanía, que la investigación es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida, que la investigación es básica para poder seguir desarrollando nuestra vida en plenitud. Para todo eso es básica la investigación, pero no somos capaces de trasladarlo y ahí debemos estar fallando indudablemente. Sí, fallamos en comunicación. Fallamos en comunicación y también a lo mejor fallamos en interpretarla, porque no es solo comunicar en salud, no es solo lo que estamos vendiendo de la tecnología y de la inversión en I+D para investigación. Es investigar en otros aspectos también. Estamos rodeados de mar, investigar en comunicación, en redes sociales, o podemos investigar en drones, en muchos aspectos, porque no solo somos punteros como científicos, somos punteros también en desarrollos de tecnología. En la Universidad de Las Palmas, en la Universidad de La Laguna, igual. En desarrollo de desalación de aguas, biología marina, en muchas cosas. O en más virus. O en más virus. Lo digo porque aunque todo el esfuerzo mundial está ahora mismo centrado en atajar la expansión de la COVID, los científicos avisan de que hay 850.000 virus en animales con capacidad de dar el salto al ser humano y ya advierten de que una nueva pandemia está por llegar. Lo vamos a abordar en menos de 2 minutos, a la vuelta de publicidad. Hace algo más de un año la pandemia nos hubiera parecido el argumento de una película de ciencia ficción. Sin embargo, se ha acabado convirtiendo en una amenaza real. Tan real que algunos ya avisan de que esta pesadilla tendrá una segunda parte. Escuchen a Mike Ryan, director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. This pandemic has been very severe. It's spread around the world extremely quickly and has affected every corner of this planet. But this is not necessarily the big one. The planet is fragile. We live in an increasingly complex global society. These threats will continue. If there's one thing we need to take from this pandemic, with all of the tragedy and loss, is that we need to get our act together. We need to get ready for something that may even be more severe in future. Todavía no hemos vencido al coronavirus y los científicos avisan de que está por llegar una pandemia más grave y contagiosa que la actual. ¿Cómo debemos prepararnos? Lo hemos hablado con el doctor Salvador Masip, investigador en la Universidad de Leicester y autor del libro Las grandes epidemias modernas. Esto nos ha contado. Doctor Salvador Masip, buenas noches. Desde la aparición del SARS y el MERS, los científicos venían alertando de que un coronavirus podría acabar causando una gran pandemia, pero muy pocos los tomaron en serio. Con la información que teníamos, ¿cree que se podría haber evitado una crisis sanitaria como la actual? Evitar una pandemia es imposible, pero evitar la crisis tan grave como hemos tenido ahora, yo creo que sí, que hasta cierto punto se hubiera podido mejorar la respuesta, porque sabíamos que esto era posible, no sabíamos cuándo pasaría, podíamos tardar 10, 20, 15, 100 años a tener una pandemia, pero una pandemia era algo que podíamos esperar, y que los coronavirus podían ser uno de los causantes era algo que también se estaba hablando cada vez más desde que a principios del siglo XXI salieron el SARS y el MERS como las primeras enfermedades graves de coronavirus. El problema es lo que pasa es que cuando en una pandemia, si esperamos, hay una cifra de muertos que no vamos a poder evitar. Si lo hacemos, si nos anticipamos,
en teoría podríamos controlarlo mucho mejor. De hecho, hemos tenido suerte que este virus es bastante suave comparado con otros virus. Esto requiere pues simplemente más atención, más inversión en ciencia y más prioridad en ciertas áreas para prevenir posibles problemas en lugar de esperar que vengan los problemas para entonces pedir soluciones. La propia Organización Mundial de la Salud advierte de que está por llegar una pandemia más grave que la de la COVID. ¿Cuándo podría ocurrir y cuáles podrían ser sus causas? El problema de la respuesta a las pandemias es que no sabemos cuándo será la siguiente ni qué organismo la causará. Entonces es muy difícil ahora decir, ¿será otro coronavirus? ¿Será el virus de la gripe? No sabemos, o uno nuevo que no conocemos hasta ahora, por tanto no sabemos cuál será el culpable. En ese sentido es difícil prepararse. Lo que sabemos cierto es que más pandemias habrá seguro. ¿En qué zona del mundo cree que podría surgir una nueva pandemia mundial? Es muy difícil predecir qué zona va a dar la siguiente pandemia, pero sí que es cierto que son normalmente las zonas en las cuales hay más contacto entre humanos y animales, porque todas estas pandemias salen de los animales, son las llamadas zoonosis. Por tanto es predecible que la siguiente pandemia pueda surgir de sitios como China, donde hay mucho contacto con animales salvajes cada vez más. En África también hay degradación de ciertos ecosistemas que implica más contacto con animales. Se estima que 850.000 virus existentes en animales pueden dar el salto a los humanos y que la destrucción de la biodiversidad aumenta este riesgo. Salvador, ¿cree que estamos a tiempo de evitar esa próxima pandemia? Evitar la siguiente pandemia es supongo imposible, que un día u otro habrá pandemias, pero sí que tenemos la posibilidad de reducir al máximo todo el riesgo de importar virus de animales, por ejemplo. Yo creo que hay que hablar más de un concepto que se llama salud planetaria, que es algo bastante nuevo que se está hablando últimamente, que incluye cosas como el cambio climático, obviamente es la salud del planeta, cómo afecta también la salud de los humanos, ¿no? Cuando hay un problema global, cuando estamos hablando de una crisis que afecta a todo el planeta, no puedes dejar que cada país funcione a su ritmo, porque lo estamos viendo ahora, hay países que lo hacen bien y países que lo hacen fatal. Salvador Masip, muchas gracias por atendernos. De nada. Un placer. Para evitar nuevas pandemias sería decisivo contar con una red de alertas más desarrollada y protocolos comunes a nivel mundial. Sin embargo, durante esta crisis cada país ha actuado como ha creído conveniente. Con estas premisas estamos abocados a un nuevo caos si se produjera otra pandemia. ¿Qué deberíamos aprender de todo lo que estamos viviendo? Si no somos conscientes que una pandemia es eso, un problema global, y por lo tanto el enfoque tiene que ser global, mal habremos hecho los deberes en relación a esta pandemia. Si no aprendemos que es fundamental fortalecer el sistema sanitario, fortalecer la atención primaria, fortalecer la estructura de salud pública con los niveles de vigilancia epidemiológica, mal habremos hecho los deberes con esta pandemia. Esta pandemia nos ha enseñado mucho. Si no somos tampoco capaces de entender que hay fenómenos como el calentamiento global, hay fenómenos como la pobreza que son claves para poder generar el caldo de cultivo de la expansión de problemas transmisibles en forma pandémica, mal habremos hecho. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que seamos conscientes de todo este proceso de aprendizaje que hemos recibido, fortalecer el sistema sanitario, luchar contra la pobreza, luchar contra el calentamiento global y hacer que las respuestas sean eso, globales. Sí, y también potenciar y trabajar políticas sociales, económicas y políticas que hacen que la persona enferma en un contexto económico, social y cultural. Y todo eso tiene que ir de la mano. No puede ir la sanidad apartada de la economía y de la sociedad. Es decir, la persona está en un contexto social y eso es importantísimo para esta pandemia y para todas las que vengan. Guadalupe, la Organización Mundial de la Salud pide al mundo que se prepare mejor para la próxima pandemia, pero hay expertos que aseguran que lo que debe mejorar es la propia Organización Mundial de la Salud, que ha estado dando bandazos durante toda esta crisis. ¿Estás de acuerdo? Hombre, es muy difícil gestionar una gran pandemia de este calibre cuando no teníamos ningún protocolo ni ningún tipo de información previa sobre cómo gestionar precisamente las pandemias. También es cierto que en este tipo de organizaciones, al final, quienes los lidera son más políticos que realmente expertos. Entonces, sí, estoy de acuerdo de que debería haber un cambio generacional, de que debería haber gente que realmente trabaje a pie y que dé consejos reales y que los protocolos también estén en ese sentido enfocados, porque muchas veces pasa que los protocolos son muy generales y no se ajustan a la realidad. Iván. Hombre, realmente la función de la Organización Mundial de la Salud es coordinar todas esas alertas y hacerlas llegar. Yo sé que, por ejemplo, ellos emitieron un comunicado en enero del año pasado
ya diciendo que se prepararan todos los hospitales, que iba a venir una gran pandemia. Lo que pasa es que el cierto descrédito que suele o que ha tenido ha hecho que se le tomara un poco hacia el aire al principio, pero creo realmente yo me he apoyado en un montón de decisiones y un montón de cosas viendo sus informes y todos hemos tenido cierta implicación con ellos porque realmente son los que deben de poner el pie delante al resto del sistema sanitario. Y estamos terminando. ¿Debería propiciarse algún cambio? ¿Qué debería cambiar la Organización Mundial de la Salud? Bueno, brevemente. La Organización Mundial de Salud ha tenido suerte, por ejemplo, porque Biden ha vuelto a firmar el acuerdo que ya rompió Trump. Y eso, quieras o no, es un apoyo importante. ¿Pero hay algo que debería cambiar? Quizás a lo mejor la base que tiene está un poco politizada, ¿no? Debería estar menos politizada que lo que está ahora, pero es difícil porque el dinero te lo dan los países y es muy difícil no politizarse tanto. ¿Ana? Totalmente de acuerdo con él, creo que sí, que menos politizada y más sanidad. Guadalupe. Sí, y toma de decisiones más rápida. Al final siempre lo que veíamos cuando aparecían nuevas indicaciones es que llegaban un poco tarde, que la propagación de la pandemia era mucho más rápido que cuando ellos establecían medidas. Entonces, intentar ser lo más rápido y en la toma de decisiones. Sí, yo siempre insisto que la OMS cuando habla pensando globalmente. Habla pensando en Nigeria, habla pensando en República Democrática del Congo, habla pensando en Estados Unidos, habla pensando en Canadá, y eso genera dificultades a la hora de llevar un enfoque común. Yo lo que creo también es que habría que despolitizar en parte la OMS, dejarla en manos de perfiles técnicos, y en cualquier caso lo que sí tengo claro es que si Donald Trump le quitó la subvención, algo deberían estar haciendo bien en la OMS. Nos vamos a quedar con eso, despolitizar la Organización Mundial de la Salud. Guadalupe Alemán, epidemióloga, directora médica del Hospital de Fuerteventura. Muchísimas gracias por haber venido a Fuera de Plano, por haber compartido esta noche con nosotros. Gracias a Amos García por haber estado una semana más con nosotros. Ana Darias, un placer haber venido aquí. Iván Rodríguez, un placer también haber venido en este plató. Gracias a ustedes, sobre todo, por estar un jueves más al otro lado de la pantalla a esta hora de la noche, cuando queda un minuto para que sean las 12 en punto. Les esperamos el jueves que viene, será otra vez con un nuevo asunto de toda esta pandemia, de los últimos datos del COVID-19. Gracias por su compañía y que tengan ustedes un muy feliz descanso.